habría que remontarse lógicamente a una devoción centenaria, muchas veces centenaria, pero hay una fecha concreta, que es la de 1612 y sobre todo la del año 1642, que es cuando a la Virgen del Pilar se le hace patrona de la ciudad. El patronazgo de la Virgen del Pilar va a ser compartido con Santa Engracia y con San Valero, que eran patrones anteriores, pero las fiestas van a ser sobre todo dedicadas a la Virgen. Primero, como toda fiesta religiosa, con una octava, y después de esa octava se celebraban todas las fiestas que hoy podríamos considerar profanas o laicas. Habría que remontarse al siglo XIX, cuando empiezan a considerarse ferias y fiestas en honor a la Virgen del Pilar, y entonces es cuando viene mucha gente de los pueblos, se celebran procesiones y sobre todo se celebran estos actos festivos más reconocidos, que son las corridas de toros, el tipo de disfraces por las calles, las músicas y los fuegos artificiales. Otra fecha importante en la devoción y la importancia de la Virgen del Pilar en Zaragoza es la Guerra de la Independencia. Ese es un momento en el que, entre otras cosas, se produce un milagro, el milagro de las Heras, muy reconocido, donde se le aparece la Virgen del Pilar a las tropas aragonesas para defenderse de los franceses, y se crea un mito, se alimenta el mito de la Virgen del Pilar, protectora y patrona de la ciudad y evidentemente de Aragón por extensión. Quizás el acto más reconocido de las fiestas del Pilar en la actualidad sea la ofrenda de flores. Y la ofrenda de flores tiene una fecha muy concreta, que es 1958. Y esa fecha es porque desde el ayuntamiento se potencia un acto parecido al que se celebraba en Valencia con el motivo de la festividad de la patrona, que también se hacía una ofrenda floral. A lo largo del tiempo esa ofrenda floral ha cogido mucho auge y sobre todo ha cogido auge por las vestimentas que acompañan esa ofrenda. La devoción a la Virgen del Pilar generó una serie de obras artísticas, de patrimonio cultural muy interesantes a lo largo de los siglos. En primer lugar, tendríamos que empezar por ese cuerno de caza llamado el Olifante de Gastón de Bear, que es del siglo XI, que es una maravilla de marfil. Y luego, conforme, el templo del Pilar fue creciendo después de la conquista por parte de las tropas cristianas de la ciudad de Zaragoza, entonces se tuvo que hacer un templo románico. De ese templo románico solamente nos queda un frontal, que está en la fachada principal. Se necesitaba un espacio, una construcción, un templo mayor, para poder acoger a todos esos fieles que acudían a rezar a la Virgen. Entonces se hizo un templo gótico, y de ese templo gótico, de la segunda mitad sobre todo, tenemos tres obras muy excepcionales. En primer lugar, la propia imagen de la Virgen con el niño, la que hoy se le da culto, de madera, realizada por Juan de la Huerta, que es un escultor de Aroca, o a él se atribuye. Queda también un busto relicario de San Braulio, muy vinculado también al culto a la Virgen, en el que aparece por primera vez, tenemos constancia, la representación de la Avenida de la Virgen del Pilar a Zaragoza. Y después, si pasáramos al Renacimiento, al siglo XVI, también hay dos obras muy significativas y extraordinarias. Uno es el retablo mayor de Damián Forné, realizado en alabastro, y queda la sillería de coro de mediados del XVI, obra además en la que trabajó también un italiano, Juan de Moreto, y que sabemos que esas dos obras el Cabildo tenía un gran interés en que se conservaran precisamente cuando se hizo la ampliación del templo barroco en el siglo XVI. Y luego, todavía en el siglo XVIII tienen que comenzar a seguir la construcción. Es entonces cuando empiezan a tirar todo lo anterior. Desgraciadamente, ahora no, el patrimonio se valora de otra manera, y viene la figura de Ventura Rodríguez, el gran arquitecto, además arquitecto rey, de Fernando VI, que viene aquí, que hace la Santa Capilla, que eso es una joya desde el punto de vista de arquitectura, de escultura y de pintura. Y ya que estoy hablando de pintura, indudablemente, gracias a esa devoción a la Virgen del Pilar, tenemos dos pinturas murales, las pinturas de nuestro Eugenia Goya, la adoración del nombre de Jesús
y la Regina Martín. Por lo tanto, creo que ese culto a la Virgen del Pilar está suficientemente justificado por ese valor artístico que hoy nos ha quedado y que es una de las joyas de nuestro patrimonio.